Buenas tardes a todos. Bueno, la idea de... Denme un segundito. Voy a acomodar esto. De este webinar es que tengamos... que podamos repasar. Va a ser una clase... Es una clase que yo la pensé... que tiene dos... que está pensada en dos partes, en principio. Tenemos por un lado esta clase, que lo que vamos a buscar es arrancar desde, no les digo desde cero, pero sí arrancar con lo que es la valoración de las opciones y un poco dar una idea de cómo nos conviene armar un ejercicio. Básicamente, cómo analizar las opciones y entender un poco o tener diferentes puntos de vista para analizar el riesgo y para poder analizar, digamos, el costo de las diferentes alternativas que tenemos a la hora de operar. Estrategias hay muchas, entonces muchas veces las opciones nos presentan esa disyuntiva, qué estrategia utilizar, cómo utilizarlas, cuándo es caro, cuándo es barato. Lo que vamos a intentar acá es básicamente resolver ese tipo de cosas. Un segundo que voy a cambiar esto. Bueno, ustedes, vamos a ver qué sistema, cómo me ven mejor. Yo creo que como mejor me van a ver es si tienen que elegir en las vistas, me tienen que ver a mí que estoy hablando, porque ahí es donde voy a estar compartiendo, a través de mi cámara, voy a estar compartiendo la pantalla. ¿Ahí lo están viendo bien? En teoría lo debieran ver bien. Listo, perfecto. Entonces, así que bueno, primero vamos a una breve presentación para los que me conocen y los que no nos conocen. Digamos, Rudolf es una empresa que como empresa arranca este año, en el 2022, a principio de año. Esta clase se va a grabar, primero va a estar sin edición, después posiblemente tengamos una edición o una segunda versión. ¿Dónde va a quedar almacenada? Generalmente la vamos a subir a YouTube. Tenés que ir para ver la pantalla tenés que ir a la configuración y elegir en las vistas directamente. Ahí podés elegir en foco, tendría que ser la forma de verlo. Entonces ahí te va a enfocar la pantalla.
Si tienen algún problema me avisan y cualquier cosa cambiamos como lo están viendo. Pero cada uno configura lo que quiere, digamos. Así que bueno, entonces, como les decía, la clase va a quedar grabada en 2 lugares. Lo vamos a subir por un lado a YouTube y por otro lado queda en nuestra plataforma de e-learning. La ventaja de que lo tengan en la plataforma, primero es que van a tener un orden para poder seguir los temas y que después van a estar al tanto de nuevas actualizaciones que hagamos de la misma clase o de nuevas clases, nuevo contenido, etcétera, etcétera, y lo van a ir viendo ahí. Por otro lado, en esta clase no lo van a tener ahora, pero en breve va a estar una autoevaluación, entonces ustedes cuando terminan la clase se pueden autoevaluar, etcétera, etcétera. La idea es que tengan un feedback de lo que entendieron y lo que no, para saber dónde pueden seguir viendo este tema. Por otro lado, la bibliografía. Yo eso después también tomo el material de dónde está o dónde pueden seguir investigando y lo subimos a la plataforma. En la plataforma, como ven, hay cursos que son sin costo y bueno, está el curso de opciones que tenemos nosotros, que es un curso on demand y que después se siguen agregando clases. En esta clase, por ejemplo, va a estar agregada ahí también cuando la terminemos, ¿no? Entonces, un poco quiénes somos. Una empresa que se funda en el 2022, la especialización o el foco que nosotros tenemos es darle servicios al inversor, al trader. ¿Qué son estos servicios? Bueno, servicios básicamente de educación, con la idea de, no es una educación de qué es una caución, etcétera, etcétera, porque creo que esa información realmente hay mucho acceso y hay mucha información, si bien como en todos lados hay mejores, hay peores, sino es para el inversor que está un paso más, que quiere profundizar un poco y que, según entendemos, los recursos ahí se empieza a hacer un cuello de botella y hay menos lugares donde ir a buscar este tipo de recursos. Yo entiendo que hay como 2 mundos, está el mundo del trader profesional y del retail, y a veces hay como una desconexión que me parece que lo que buscamos nosotros es que esa desconexión no exista, es juntar esas 2 puntas, porque el retail hoy tiene todas las herramientas para hacer cualquier cosa que hacen los profesionales. Entonces, bueno, lo que buscamos es dotar de contenido a ese retail, a ese cliente, al que quiere manejar su propio patrimonio, con información, servicios que le simplifiquen la vida, básicamente, que hagan más eficiente el tiempo. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy trader, hoy opero básicamente mis cuentas y bueno, hoy estoy el responsable de Rudolph casi a tiempo completo, pero trabajé en Gazprom como trader de derivados, en el CBOE como market maker, operé granos en el piso y a través de sistemas, y administré 2 portfolios de Managed Futures, que son carteras de inversión que solamente operan futuros, básicamente. Muchas veces estos fondos son parte de fondos más grandes, en donde los fondos más grandes invierten en estos fondos para evitar o tener una correlación inversa. Entonces, ahora sí vamos a lanzar con el curso, con la clase, digamos. Vamos a separar esto en qué es lo que necesita el trader, ¿no? Vamos a buscar también que durante la charla, digamos, la máxima interacción posible, porque la verdad es que me parece que el valor que vamos a tener todos es si tenemos la experiencia desde el lado de ustedes para poder dar, digamos, soluciones o respuestas reales, ¿no?, a la situación. Entonces, en primer lugar, cuando uno mira el mercado de opciones, de acuerdo al nivel en donde se encuentre, lo que tenemos son un montón de alternativas, ¿no?, o de opciones, como para no ser redundante. Entonces tenemos un montón de alternativas, son infinitas. De hecho, si uno hace un sistema para elegir qué alternativa es la mejor, generalmente el sistema, hasta al menos lo que yo conozco, tienden a colgarse directamente. No son muy fiables, bueno, y después... Entonces, eso a lo que quiero decir es que hay
infinitas posibilidades. Es difícil decir cuál es la mejor. La mejor es la que mejor le encaja a cada uno. Y esto no es un cliché, no es como en otros activos que uno puede decir, bueno, hay 3 bonos y hay que elegir y bueno, depende del perfil, es verdad, pero hay 3. Entonces, no es el caso de Argentina, obviamente. Entonces, primero es necesario entender la relación y entender qué está barato y qué está caro. Eso es un must, digamos, eso tiene que estar ahí, es un deber. Es muy difícil operar si uno no sabe si lo que está comprando está caro. Otra cosa es validar ese precio caro, pero una cosa es validar el caro y otra cosa es no saber que está caro. Son 2 cosas diferentes. Por ejemplo, yo estaba cerrando unas operaciones de YPF y sabía que me estaban empomando, pero eran las 5 menos 5 y no me quería quedar con las posiciones, entonces las cerré, pero sé que me están cobrando caro. Entonces uno ahí, bueno, es información, ¿no? Esa no la podemos dejar sobre la mesa. Luego, nosotros lo que tenemos que hacer es diseccionar la posición. Diseccionar la posición es analizarla y mirarla de diferentes puntos de vista. Vamos a ver algunas técnicas para hacerlo. Entender el funcionamiento del mercado es necesario, digamos, y entender un poco, o entender, mejor dicho, no un poco, entender las probabilidades, entender los modelos, entender un poco dónde estamos jugando, dónde está la cancha. Sacarnos esas ideas de que hay alguien del otro lado que nos quiere perjudicar, digamos, tener una idea clara de cómo el mercado funciona y de qué estamos buscando cuando buscamos información. ¿Qué información necesitamos y por qué la necesitamos, básicamente? Eso es lo que vamos a buscar. Luego de eso tenemos que hacer un forecast de precio y de volatilidad. Es necesario que tengamos un forecast de las 2 cosas. Si no tenemos uno, generalmente es una variable que nos va a jugar en contra para poder determinar la estrategia adecuada. Y después la gestión. La gestión no tiene que ver solo con la defensa, tiene que ver con la gestión activa de la posición. Hay diferentes formas de operar. Nosotros nos vamos a enfocar un poco a dar una introducción a la gestión activa. No hay estrategias ganadoras, sino que hay gestiones ganadoras. Esa es la realidad. No hay una estrategia que por sí sea buena y que gane. O sea, en relación riesgo, beneficio y probabilidades van a tender a estar todas en lo mismo generalmente. Lo que sí va a hacer un cambio es la gestión de las estrategias. Y no es solamente la defensa. La defensa es cuando la gestión generalmente es una parte de la gestión, mejor dicho. En primer lugar vamos a arrancar por lo más importante, que es el riesgo. En el mercado de opciones, cuando el mercado se mueve fuerte, nosotros lo que queremos entender en una posición, vamos a arrancar con posiciones, una posición sencilla, pero lo que queremos entender en cualquier posición es cómo estamos parados. Y cómo estamos parados primero ante un movimiento fuerte del mercado. Después vamos a ver las sutilezas de si el mercado se mueve un poco, si pasa un día, si la tasa de interés sube 2 puntos, baja 1 punto. Eso es una segunda instancia. Pero cuando nosotros comenzamos, digamos, y vemos una posición, o nos llega una posición, o miramos nuestra posición, y queremos entender dónde estamos, lo primero que tenemos que hacer es determinar rápidamente dónde está el riesgo. Esto es como cuando uno entra, bueno, no sé si todos lo hacen, quizás un poco friki, y mira la salida de emergencia, dónde está. No creo que es algo habitual, pero uno entra a un lugar y dice, bueno, ¿dónde está la salida de emergencia? No sé, en el avión cuando le dicen, ¿viste qué es lo que hay que hacer? El procedimiento de emergencia es eso. Lo primero que hacemos es determinamos dónde están nuestras posiciones descubiertas. Pero muchas veces las posiciones, cuando son complejas, no es tan fácil determinar en dónde, qué es lo que tenemos descubierto. Y el subyacente, que parece lo más sencillo, en el caso de las opciones, encierra algunas complejidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber la cantidad neta de calls y de puts que tenemos descubiertos. Porque en algún punto, cuando el mercado se mueve en contra, el delta de esas posiciones va a ser igual a 1, es decir, se van a mover igual que el subyacente. Y el subyacente obviamente va a estar incluido en este cálculo. Lo que vamos a usar es un método que se puede hacer a mano, que no se necesita una PC, si lo quieren lo hacen en PC, y si esperan un tiempo también yo se lo voy a pasar seguramente porque lo voy a compartir. Lo que tenemos es un diseccionador, digamos.
que funciona básicamente así. Acá tenemos los strikes en la zona central. El subyacente lo ponemos por acá arriba. Acá tenemos los calls de nuestra posición real y los puts de nuestra posición real. Compramos los comprados, los vendidos, los comprados y los vendidos. Y después las posiciones netas quedan acá. Supongamos que tenemos comprados, vendidos. Bueno, primero viene el neto acá, real, y acá va a venir el neto de nuestra posición de riesgo. O sea, esta es la diferencia. Acá viene el real, viene lo que dice el back office, el agente de bolsa. Y acá nosotros ponemos nuestra posición de riesgo. Esto es lo que nosotros tenemos que cubrir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para hacer eso, vamos a arrancar por acá. ¿Sí? ¿Hay posibilidad de agrandar la pantalla? No sé, ¿ustedes lo están viendo todos muy chiquito? Si no, yo cambio el... ¿Sí? Si lo están viendo chico, vamos a hacer una cosa. ¿Ahí lo están viendo bien? Sí, ahí. Ahí sí. Listo, perfecto. Bueno, gracias por el comentario. Lo tengo en cuenta, pero yo a veces de esas cosas uno no te das cuenta. Buenísimo, entonces voy a ir un paso atrás, porque si encima es chiquito y lo vean poco nítido. Es un cuadrito que lo que se hace es el strike en el medio, la posición de ustedes acá, la posición real nuestra acá, y la posición neta calculada la vamos a tener en los extremos. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Primero vamos a hacer un paso atrás y vamos a ir a ver la parte teórica, brevemente, la paridad call-put. Generalmente esta paridad call-put es una relación que se da muy como al pasar. Y no se profundiza mucho. Básicamente es una identidad que lo que nos dice es que tener el subyacente es lo mismo que tener un call comprado y un put vendido. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, generalmente. Y de esta forma podemos despejar el resto de los términos, ¿no? Tener el subyacente vendido sería lo mismo o sería equivalente a tener un call vendido y un put comprado. Acá lo que estamos analizando es el riesgo-beneficio de la posición. Esto es lo que llamamos la sintética, comprar una sintética o vender la sintética. Hasta ahí estamos. Con esto nosotros lo que podemos hacer es desarrollar esta estrella, ¿no? Este dibujo que no es ni más ni menos que lo que dijimos recién, pero cada uno de los casos. Entonces decimos, bueno, tener un call es igual a tener el subyacente. Yo le pongo la U porque la literatura yankee le pone la U de underline, para no poner la S y después la U y que genere confusiones. Entonces un call es lo mismo que tener el subyacente y tener un put, tenerlo vendido. Un call vendido es igual a tener el subyacente vendido y el put vendido. Y así podemos despejar cada uno de estos términos. Acá, esta es una fórmula que está simplificada. ¿Por qué digo simplificada? Porque acá falta la tasa de interés. Pero no ponemos la tasa de interés para que no se nos complejice este cálculo. La tasa de interés, si queremos, la podemos calcular al final. Si lo que queremos es algún tipo de arbitraje y demás. Una vez que tenemos esto, este es un ejemplo de cómo esto es una sintética comprada, básicamente. Esto es tener un call y haber vendido un put del mismo strike. Este es el gráfico de payoff, digamos. Esto es el gráfico habitual que vamos a ver en opciones, es este, que es un gráfico más vistoso, es un gráfico que nos ayuda a visualizar rápidamente qué va a suceder con la posición, pero no nos habla tanto del riesgo. No nos permite diseccionar tanto la posición. Esa sería la forma correcta de expresarlo.
Entonces, tener esto y tener el papel es lo mismo, y si tenemos esto y tenemos el papel vendido, estamos en una posición neutral, estamos en cero, digamos, no hay posibilidad de ganancia ni de pérdida, salvo el riesgo de asignación, etcétera, que esos son pequeños riesgos operativos que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ahora vamos a partir de la relación anterior y vamos a pasar a la disección de las estrategias. Lo que nosotros vamos a buscar acá es poder desarmar la estrategia en la expresión mínima con la idea y el objeto de entender dónde está el riesgo y cómo neutralizarlo rápidamente. Cuando me refiero a neutralizarlo rápidamente es saber primero en dónde está el riesgo, como dijimos al principio, la puerta de emergencia, y saber básicamente qué tenemos que comprar y vender rápido para al menos no quedarnos en el intento, ¿no? Y lo que buscamos con esto no es solamente rápido, sino de forma eficiente. Nosotros cuando operamos opciones generalmente no cerramos lo que compramos y no vendemos, no compramos lo que vendimos, sino que vamos haciendo una metamorfosis de la posición. Y cada metamorfosis nos complejiza la operación cada vez más, digamos. Si no hacemos esa metamorfosis, lo podemos hacer por supuesto, porque cada uno puede hacer lo que quiera, pero al no hacerla, generalmente estamos dejando eficiencia de lado. Y la acumulación de no ser eficientes, bueno, al final del día nos va a complicar. Esta es una técnica que nace, o al menos desde que yo la conozco, yo la conocí mucho después, ¿no? Pero sé que existe desde los 70 o de los 80, había diferentes métodos, yo vi uno, o dos, mejor dicho. Voy a utilizar uno, que es el que, la verdad que es con el que me sentí más cómodo. Entonces, la ventaja de esto es que ustedes lo pueden hacer a mano y la verdad no necesitan ni siquiera una PC, o sea, se les corta la luz y saben dónde están parados. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, vamos a anotar, como dijimos antes, en esta tarjetita, vamos a anotar las posiciones reales que tenemos. Y después lo que vamos a hacer es agregar la cantidad de operaciones imaginarias que necesitemos. Ahora, estas operaciones imaginarias que vamos a agregar son operaciones que siempre que las agreguemos las tenemos que agregar como en el sistema con el sistema contable de partida doble, cuando sumamos un activo, sumamos un pasivo, y viceversa, ¿no? No podemos sumar directamente posiciones porque nos van a alterar la posición de riesgo, sino. Y a su vez esto mismo nos va a servir para netear la posición y saber si cometimos algún error. De nosotros, ¿qué podemos? Ahora vamos a verlo con un ejemplo, porque si no por ahí es muy abstracto. Entonces vamos a partir de un ejemplo. Yo esto justo lo subí en Twitter ayer. Ahora lo vamos a explicar para ir a otro ejemplo. Y además así nos queda, porque si alguien necesita puede ir a Twitter y va a tener esta explicación que entiendo yo que va a estar más desarrollada. Vamos a asumir que compramos el subyacente, 1000 papeles a 80 y vendimos 10 calls a 85. Entonces, nosotros lo primero que tendríamos que hacer es anotar la posición, ¿no? ¿Cómo anotamos la posición? Venimos acá, el strike, le ponemos 80. Esto es anecdótico si quieren, o les va a servir para otro cálculo. Y acá ponemos, yo pongo 1000 y lo pongo así porque así uno puede ver que son 10 lotes o 1000 papeles, ¿no? Generalmente en Estados Unidos todos los lotes son de 100. Acá alguna vez, como todo, acá a veces son 10, a veces son... Ahora hay una estandarización de que bueno, las acciones son 100, los CDR son 10 y los bonos son 1000. Pero bueno, eso es así ahora, en 6 meses cambia. Ahora parece que se mantiene estable desde hace 1 año, 2 años, se mantiene estable. Pero entonces, esta es la forma que yo tengo de anotarlo. La idea es que no se equivoquen entre lo que tienen acá y lo que tienen acá, básicamente. Entonces, bueno, acá tenemos el strike 80 y el strike 80. Y acá
Bueno, acá cometí un pequeño error porque esto debiera estar en el 85, no en el 80. Pero bueno, nada, lo explico así. Entonces, vendimos el strike 85, o vamos a poner que en este caso es el 80, así lo cambio acá y listo. Supongamos que lo vendí 80 y lo vendí en 9 y resuelto el problema. Entonces, anotamos el strike, tenemos 1000 papeles y tenemos 10 lotes vendidos. Ahora lo que esta es nuestra posición real y por ende es nuestra posición neta porque no hay nada, no hicimos nada. Ahora lo que nosotros podemos hacer es agregar operaciones con la idea de diseccionar esto que tenemos, que solamente son 2 operaciones. Lo que vamos a hacer es agregar una sintética, si queremos. En realidad esto es un conversion, en donde nosotros lo que hacemos es agregamos, en este caso, 3 términos. Primero, agregamos 1000 papeles vendidos, pero cuando agregamos 1000 papeles vendidos tenemos que agregar 10 calls comprados y 10 calls comprados y 10 puts comprados. Entonces, nosotros de esta forma lo que hacemos luego es tachamos los 1000 que vendimos con los 1000 que compramos. Entonces en la posición lo que hacemos es los calls que vendimos los tachamos con los comprados. El subyacente lo tachamos también y lo que nos queda, perdón, acá, bueno, me equivoqué acá. Acá el put está vendido, no está comprado. Me quedo del otro lado de la columna cuando copié y pegué. Estos puts están vendidos. Entonces, nosotros agregamos las 3 operaciones y lo que hacemos es simplificamos los términos. Cuando simplificamos los términos, lo que nos queda como resultado de esta simplificación son los 10 puts vendidos, ¿no? Acá están comprados, tienen que estar acá vendidos. ¿Y qué hicimos con esto en definitiva? O sea, todo este digamos, este laburo lo hicimos para entender dónde está nuestro riesgo. Ahora lo que nosotros tenemos son 10 puts vendidos y es en definitiva el riesgo de un lanzamiento cubierto. Es la operación equivalente. Por eso cuando nosotros decimos que un lanzamiento cubierto es lo mismo que haber vendido en corto 10 puts, es cierto básicamente. Esta es una forma u otra forma de comprobarlo. Si uno ve el gráfico de payoff lo puede observar también. Esta es la forma de analizarlo desde este punto de vista con el objeto de cubrir el riesgo. Entonces nosotros lo que sabemos es que nuestra posición tiene 10 puts en corto y es lo que tendríamos que cubrir si el mercado baja, básicamente. Esta es la posición. Sí, claro. Vos tenías las acciones compradas, pero acá vendiste acciones y compraste el call y vendiste el put, o solamente compraste el call y vendiste el put y las acciones las tachaste, que es como una sintética que estás haciendo. Yo acá lo que hago es compro el call y vendo el put y vendo los papeles. Entonces esas 3 posiciones que estoy sumando, por un lado compro el call y vendo el put. Entonces ahí agregué una sintética, ¿no? Al comprar el call y vender el put. Y por otro lado estoy vendiendo los papeles. Entonces ahí resté el subyacente y esas 3 operaciones que estoy sumando al sistema, digamos, al final del día dan 0 las 3. O sea, si nosotros tomemos solamente las celdas naranjitas o amarillas, estas 3 se podrían anular entre las 3. Está perfecto, está perfecto. Pensé que eran 2 operaciones nomás, son 3, son la B. Claro, tenemos que sumar las 3, porque si no estaríamos agregando a la posición y nos cambiaría. Dale, gracias. Gracias. De nada. Sí, acá hay alguien que me quiere hacer una consulta. Sí, claro. Podés, como te quede cómodo, o la escribís o me decís. ¿Escucha? Sí. Ok. Te hago una consulta ahí para no marearme. Vos originalmente arrancaste del lanzamiento del call y después, como
recién acabas de decir, vendiste los papeles que tenías y con el call que habías lanzado, lo compraste y te vendiste en un put. ¿Es correcto? ¿Es así, digamos, lo que estás aclarando en esta parte de la reconversión? En realidad lo que hacemos es esto. Nosotros tenemos una operación real, que es la que está en letra en negrita. Esa es la operación real, es lo que nosotros hicimos en el mercado. Las otras tres son operaciones imaginarias. O sea, no las operamos, la agregamos de forma imaginaria en el sistema. Parece un quilombo al principio, yo lo sé, pero en definitiva soluciona un montón de cosas. Lo que nosotros hacemos es agregamos operaciones de forma imaginaria para poder simplificar los términos y que nos quede solamente el riesgo. Estos 10 put que están vendidos no es una posición real, es una posición, en realidad lo que nos está diciendo es dónde está nuestro riesgo real, pero a través de haber agregado operaciones imaginarias, no es que lo operamos en el mercado. En el caso de un lanzamiento cubierto, por ahí uno lo mira y dice, bueno, pero era medio como más fácil de verlo porque uno lo tiene naturalizado. Pero muchas veces en las posiciones cuando son más complejas, estar mirando el gráfico de payoff es mucho más difícil. Es casi imposible poder diseccionar una operación así, cuando uno tiene 20 o 30 lotes, ¿no? 20 Ok, pero digamos, dentro del sistema vos seguís teniendo los papeles, tenés también el call, digamos, el lanzamiento del call, está vigente. Exacto, la posición real es, tenés los papeles y tenés el call vendido. Esa es la posición real. Y acá el resultado de este sistema, de este método, lo que te dice es dónde está tu riesgo. Entonces vos sabés que la posición real la mirás acá en la primera columna de cada lado del strike y decís, bueno, tengo 1000 papeles y 10 calls vendidos. Y mi riesgo real son 10 put. Todo lo que son riesgos, nosotros lo vamos a llevar a calls y a puts, ¿no? No vamos a tener como subyacente, no vamos a mirar la acción. Siempre vamos a mirarlo en términos de calls y de puts. El riesgo, son las dos puntas, ¿no? Los riesgos serían los que están en los extremos. Exacto, ese es el riesgo real, que no es la operación real. Ok, perfecto. Claro, sería como que vos a la acción la reemplazaste por un call comprado y un put vendido. Claro. La contrarresta con el otro, se anula y solo te quedan los put vendidos. Exacto. Entonces, ¿qué buscamos con este método? Lo que yo decía recién, ¿no? Nos sirve porque de una forma rápida, al principio parece difícil, yo sé que no es algo intuitivo generalmente, y no lo he visto mucho, entonces es posible que al principio lleve un poco más de trabajo. La verdad es que yo creo que en muy breve lo van a naturalizar como un método que lo van a tener ahí siempre. Me parece que es algo que una vez que se acostumbran no lo pierden más. Porque lo que van a ver es que en las operaciones en donde tienen 2, 3, y no tienen que tener 50 strikes diferentes, no, simplemente con tener un bull, un bear, medio que les quedó alguna medio colgada, de esa forma van a poder trabajar y uno puede trabajar diferentes ángulos buscando cuál es la mejor forma de cubrir el riesgo y de dar vuelta una posición también, de acomodar la posición a la nueva visión de mercado que vayamos teniendo, haciendo siempre la menor cantidad de operaciones posibles, ¿no? Bueno, obviamente que eso genera menor costo y más eficiencia en las operaciones. Ayer yo puse un ejemplo que lo vamos a tocar ahora también para que nos quede claro. Siempre pueden ir, la verdad que elegí usar los ejemplos de Twitter no por vagancia, sino porque así nos queda también el punto ahí, ¿no? Por escrito.
Y si hay alguna duda acá, entre las dos cosas yo creo que va a poder, se complementan. Entonces, decíamos, ¿cuál es el monto mayor que se puede perder en una posición determinada? Y la posición que tenemos es un papel que vale 37.50 y que tenemos comprados calls en 36 y puts en 39. O sea, tenemos comprado como un strangle invertido, que es un guts. Básicamente es una posición que está invertida, en donde tenemos diferentes formas de sacar o de solucionar la pérdida máxima. La habitual es, como lo decíamos antes, con los palitos, con los hacky stick, con el gráfico de payoff. Lo vamos a hacer con este método. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos? Anotamos la posición real, que es haber comprado un call de la 36 y haber comprado un put de la 39. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo, para aclararlo también, es anoto el precio de mercado al que compramos, y acá anotamos el valor tiempo, que es la diferencia entre 36, 1.70 y 37.30. Una vez que tenemos esto, anotada la posición, lo que hacemos es lo mismo que hicimos antes. Agregamos a esta posición, en este caso agregamos dos box, o un box en realidad, que son dos spreads, ¿no? Que lo podemos ver también como un reversal y un conversion. Acá lo que agregamos fue un call vendido o 10 calls vendidos y 10 puts comprados. Y acá agregamos 10 calls comprados y 10 puts vendidos. A su vez, en cada una de estas posiciones agregamos el subyacente comprado y el subyacente vendido, que acá se anulan, porque como uno agrega el comprado, el otro agrega el vendido, anulamos los subyacentes. Y entonces ahora nos queda esta posición, con la posición real, que son los números en negrita, y la posición imaginaria, que son los que están en amarillo. Y mediante el mismo procedimiento anulamos los calls y los puts que están juntos, y ahora nos quedan los calls y nos quedan los puts, pero nos quedan los calls de la base 39 y los puts del strike 36. Y lo que nos está diciendo esto, básicamente, este método, es que tener la posición del strangle invertido es igual o es equivalente a tener la posición del strangle natural, digamos 36-39, sin estar invertido. El gráfico de riesgo es exactamente el mismo, no cambia. Y bueno, la pérdida máxima en este caso yo lo marqué 40 y 20, que es lo que estamos pagando de valor, lo que se está pagando de valor extrínseco en ambos casos. Entonces, acá es un ejemplo un poquito más complejo. Hay varios, yo después les voy a pasar algunos y seguramente lo voy a pasar en algún video, pero bueno, con esta explicación ya van a estar como más cancheros para la explicación de otro video, si es que lo subo, ¿no? Yo seguramente vaya a subir. Entonces, de esta forma tenemos un método para diseccionar las posiciones. Lo que nosotros vamos a buscar con esto, hay más métodos. Yo acá estoy usando dos, que son básicamente conversiones y reversals y hacer los box. Todo después surge desde acá. Uno podría usar calendars, podría usar mariposas, puede usar diferentes métodos que ya en algún momento los voy a ir pasando. Pero me parece que estos dos son como lo esencial. De acá surge el resto. Digamos, con esto uno ya tiene el 80% del método adentro, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, hay una frase que leí en algún libro y dice: hacer lo que conoces y conocer lo que haces es esencial, en el caso más de las opciones, ¿no? Y hacerlo bien y sentirte cómodo haciéndolo. Ahora vamos a pasar a valorizar los spreads de calls y puts mediante la paridad de call put
vamos a dar una mirada rápida a cómo funcionan los spreads a la hora de valorizarlos, ¿no? Algunos ya lo sabrá y otro, bueno, por ahí no lo tiene del todo claro. Los spreads, este palito de acá es el subyacente, es el precio del subyacente. Y acá tenemos los spreads de calls que están fuera del dinero, spreads verticales, ¿no? Bulls o bears. Acá tenemos los calls que están fuera del dinero y los puts que están y los calls que están dentro del dinero. Y acá lo inverso, ¿no? Tenemos los puts fuera del dinero y los spreads de puts dentro del dinero. Nosotros lo que sabemos es que los spreads que están fuera del dinero generalmente van a valer menos que los que están dentro del dinero. Pero la sumatoria entre estos dos nos tiene que dar la diferencia de strikes. O sea, si nosotros tenemos el subyacente que vale 2.50, el spread entre 2.37 y 2.47, el máximo va a ser 10. Y esos 10 pesos, estoy poniendo acá un ejemplo en Galicia, ¿no? Estos 10 pesos que hay entre la diferencia entre los calls y los puts, entre los dos spreads, va a estar repartida entre calls y puts, pero nunca puede ser mayor a 10 ni debiera ser menor a 10. Que se mantengan 10 fijos también es difícil, ¿no? Sabemos que un mercado poco líquido, arbitrajes, etcétera, es difícil. Entonces, acá lo que tenemos son tres variables: el spread de calls, el spread de puts y la tasa de interés. Es lo único que puede hacer que esto varíe algunos centavos. A lo largo del tiempo, si nosotros tomamos un subyacente que vale 250 pesos y miramos el spread de puts, lo que vamos a ver seguramente este 2.47, 2.37, y bueno, puede estar valiendo, no sé, 4, por decir algo. Si este vale 4, el de calls tiene que valer 6, porque el de calls va a estar dentro del dinero y el de puts va a estar fuera del dinero. Lo importante es que el de puts y el de calls sumados tienen que dar 10, no puede dar más de 10. Y a medida que pase el tiempo, si el precio se mantiene, lo que vamos a ver es que el spread de puts, como está quedando fuera del dinero y va pasando el tiempo, va perdiendo valor y el día del vencimiento vale 0. En el momento, un minuto antes del vencimiento, vale 0. Y por el contrario, el de calls va a ir subiendo su valor hasta llegar a este 100%, que es 10, que es lo máximo que se puede ganar. Entonces, a ver, perdón, ahí estoy mirando una consulta. El put vendido es una posición equivalente a la original. Sí, creo que ya estaba respondido. Si no quedó claro eso o no quedó respondido, consultame o lo vemos ahora en un ratito, así pasamos con este tema y lo vemos. O bueno, consultame, escribe por ahí que lo resolvemos. Entonces, esta es una valorización que no tiene que ver con un método tiene que ver con un método de no arbitraje. O sea, básicamente es eso. Si esto difiere en algún punto, hay un arbitraje posible para hacer. Y si no tiene que ver, quiero decir, con un modelo matemático, con Black-Scholes, con un modelo binomial, con lo que debiera valer en teoría un put. Acá estamos hablando de que si no valen, hay un arbitraje. Este es un print de pantalla de los spreads, de estos mismos spreads, de los calls y de los puts, que lo tomé hoy, si no me equivoco. Sí, este es de hoy. Entonces, acá tenemos los strikes, 2.37, 2.47. Yo esto lo tomé de la plataforma de Entaku. Van a tener que... los que tienen y se bajaron esta hoja, después tienen que actualizarla porque al cambiar los strikes de lugar les va a quedar esto invertido, digamos. Van a tener el bid donde está el offer y el offer donde está el bid, etc. Nada, eso para hacérselos recordar. Vamos a mirar el spread 2.47 y 2.37. Acá lo que tenemos es que el call spread vale 2.41, 2.49, un mercado bastante ajustado, bastante finito. Está bien, tiene sentido. Y el de puts 9.20, 9.50. Acá lo que estamos viendo en principio es esto que decíamos, ¿no? Entre los dos están valiendo más de 10.
Y si nosotros compramos un spread de calls y de puts, o vendemos, lo máximo que podemos perder son 10. Primero porque podemos perder en uno de los dos, no en los dos, o en los dos juntos, pero nunca más de 10, que es la diferencia de los strikes, ¿no? Entonces acá habría una oportunidad de arbitraje. Después hay que ver costos transaccionales, etcétera. Pero para el ejemplo y para que lo podamos ver cómo se daría este arbitraje, podemos usar este ejemplo. Lo que tendríamos que hacer es, esto básicamente nos está dando 11.60, 11.80, dependiendo qué punta utilicemos, ¿no? Entonces, nosotros lo que haríamos acá es, tenemos las puntas de los calls, las puntas de los puts, y vamos a asumir que vendemos en un mercado intermedio en los dos casos. Bueno, acá vendimos más al offer, pero es lo mismo para el caso. Entonces, ¿cómo vendemos un spread? Vendemos el 2.37, el strike 2.37, y compramos el 2.47. Y esto nos da 2.45 de crédito. Y al mismo tiempo tenemos que hacer la venta de los puts. Vendemos el 2.47 y compramos el 2.37. Y esto nos da 9.30 de crédito. Entonces, el crédito neto que nosotros cobramos por esta operación va a ser 11.75. Pero la pérdida máxima que vamos a tener acá son 10. Este peso con 75 es el que estaríamos ganando por el arbitraje, por este arbitraje, ¿no? ¿Cómo se da este arbitraje y cuándo se puede ganar? En teoría, a finish lo ganamos, ¿no? A finish todas las opciones valen 0, entonces dependiendo de dónde esté el papel, hacemos el juego en diferentes momentos donde esté el papel, pero si nosotros suponemos que el papel vale 230, lo que vamos a estar viendo es que esto vale 0 y ganamos 2.45 porque nos cobramos este crédito, 2.30, los calls, ganamos este crédito, y en el caso de los puts, esto va a valer menos 10, este spread va a valer 10 en realidad, y nosotros vamos a haber perdido 10, pero cobramos 9.30. Entonces ganamos la diferencia. Y de lo mismo va a pasar del lado de los calls. Acá hay un riesgo que hay que tenerlo en cuenta, más que nada en nuestro mercado, que es el ejercicio de los puts, esa asignación que te pueden dar por el lado de los puts. Entonces ese es un riesgo que hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta, hay que saber que existe. Después uno puede decidir si lo va a hacer o no. Entonces, esto es lo que decíamos recién, ¿no? Nosotros tenemos acá la segunda parte, la valoración mediante la paridad put-call. Lo que sabemos es que esto nos tiene que dar 10, si da más de 10, digamos, si... perfecto. Entonces, el riesgo acá, si vale menos de 10 hay que comprarlos, si vale más hay que venderlos. Cuando uno arma esta estrategia, lo que está haciendo se llama box, porque es una caja, digamos, porque compramos los calls y vendimos los puts, que es la misma estrategia que tenemos, que se armó acá. Que si lo miran, bueno, se dice box por esto, porque parece una caja, ¿no? Tiene la forma, miren las amarillas solamente, y bueno, es como una caja, tiene 4, hay que poner la imaginación, pero tiene forma de caja. Son dos spreads que son opuestos, ¿no? Un spread de calls y un spread de puts que se hacen opuestos. Esta es la forma de que nosotros podemos valorizar diferentes spreads en cuanto a los precios de mercado. Esta forma lo que nos dice, el ver estos spreads, hoy falta poco tiempo al vencimiento, entonces los precios se mueven un poco, bueno, van a perder, se ponen medio raros, digamos. La verdad es que conviene, cuando uno lo mira cuando faltan más días, 40 días, 30 días, igual se puede operar, por supuesto, son diferentes técnicas o diferentes aproximaciones. Pero lo que uno puede ver acá es
Porque no hay nada que pueda suplir el mirar el mercado y el saber dónde están los precios ubicados y la relación entre puts y calls. O sea, esa relación es la más importante. Después podemos tener el modelo de Black-Scholes, la prima teórica. Las griegas tienen mucho más sentido en ese modelo, porque esas griegas sí nos dan la sensibilidad. Y si nosotros entendemos bien el gamma, el delta, etcétera, podemos operar bien. Si no, acá, digamos, vamos a tener determinada información. Acá vamos a tener información de precio, de saber qué es lo que está barato o caro en el mercado en determinado momento, al menos lo que el mercado nos está diciendo, pero no vamos a tener ninguna forma de saber la sensibilidad de la posición que estamos teniendo. Ahí sí necesitamos tener las griegas, que es diferente a lo que vimos al principio, ¿no? Al principio lo que vimos es una cuestión más de movimientos grandes del mercado, de emergencia y de entender dónde estamos parados. Y las griegas nos suma una dimensión a eso, pero no son, o sea, una cosa no es en lugar de la otra. Entonces, después de esto, nosotros podemos, ahora ya sabemos, hasta este momento ya tenemos los spreads, sabemos cómo valorizarlos, sabemos nosotros para qué vamos a usar esto en definitiva. Vuelvo una vez más acá. Si nosotros tenemos una operación tenemos una visión de mercado que es alcista, vamos a buscar el spread, al menos entre los puts y los calls, que esté más barato para comprar o más caro para vender. Esa va a ser nuestra aproximación al mercado. Entonces, si nosotros vemos que este spread está 9.20, 9.50 y este está 2.40, 2.50, y bueno, acá lo que nos está diciendo es que o este está caro y podemos decir que está casi un peso más caro, o este está caro o este está caro. No hay uno de los dos que están caros, básicamente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es mirar el resto para intentar entender cuál es el que está caro. Yo entendería que este de los puts está caro, ¿no? Me da la sensación que este de los puts tiende a estar caro. Entonces, si yo tuviese que vender porque tengo una visión bajista del mercado, muy posiblemente estaría vendiendo estos spreads, ¿no? Y uno de esta forma puede ir viendo, bueno, el resto de los spreads, ¿no? Esa es un poco la idea, poder entender dónde está el mercado primero. Después vemos nosotros dónde estamos y después podemos calcular la probabilidad de que el papel llegue a cada strike. Para calcular la probabilidad de que el papel llegue a un strike, hay una fórmula que yo la pasé por ahí y si no la van a tener en el portafolio de Rudolf está. Nico, ¿me Sí, escuchás? sí. Entonces, está bueno ese ejemplo y quiero entender hablándolo o pensándolo en voz alta, por así decirlo. Entonces, supongamos que yo veo el mercado alcista y quiero hacer un spread de 2.37, 2.47. Y veo que en esa relación el spread está en 9 pesos y el de 2.47 a 2.57 veo que está 9.80. Entonces ahí tomo la decisión, siguiendo la tendencia que quiero armarme algo alcista, compro el 2.37 en vez de 2.47. Claro, exacto. O sea, lo que vos estás explicando ahí sirve como para tomar una decisión siempre direccionando a dónde voy a meter mi estrategia, si al alza o a la baja. En este caso, si quiero disparar al alza, tener que comprar, por así decirlo, el spread que me sale más barato, en este caso el de 9 pesos. Exacto. Y así está correcto, digamos. Sí, exacto. Es que es eso mismo, porque al final del día, acá tenemos dos formas de verlo, en cuanto a la dirección del mercado, ¿no? Nadie sabe para dónde ver el mercado, eso vamos a estar todos de acuerdo. Alguno podrá tener alguna idea más sólida que otro, una inferencia de dónde puede ir, puede tener una cantidad de aciertos mayores. Este método que yo explico, que trato de mostrar,
La verdad es que es un método que no depende tanto que no depende, les diría, en nada de saber hacia dónde va el mercado. Si además tienen una buena visión de mercado, eso viene arriba, digamos, es la frutilla del postre. Pero la ventaja de las operaciones en opciones es que el paso del tiempo, la probabilidad y todo eso se pueden calcular. Y por ahí alguno dice, bueno, pero en realidad como la distribución de los precios no es normal, la probabilidad no va a ser exacta. No, es verdad, pero tenés una regla sobre la cual basarte. Cuando uno opera de otra forma con otros instrumentos no hay una regla sobre la cual basarte, es mucho más subjetivo, más difícil. Entonces, acá uno incluso podría estar armando un cóndor, porque encontró dos spreads caros y dice, bueno, más allá de dónde vaya la dirección del mercado, cuando esto se arbitra y al menos 50 guitas gano acá. Después veo si además el mercado me acompaña o no. O al menos no compro la más cara, que a todos nos debe haber pasado, calculo, que compramos y el mercado se mueve y el único spread o el único call que baja es el que nosotros compramos. Suben lo de arriba, suben lo de abajo y nosotros... Exactamente, yo creo que hoy la charla da justo en el estoy iniciando mucho, yo ya estoy viendo diciembre, estoy tirando algunas pequeñas operaciones en diciembre y la verdad que mi toma de decisión muchas veces pasa por el sistema, digamos, de matriz que yo opero, claro. De forma que larga las volatilidades. Y bueno, digamos, mi primera, como me siento cómodo es ver, che, qué strike tiene volatilidades bajas, compro eso y trato de vender, hacer un ratio, algo que me adelanto. Trato de hacer un ratio y demás con alguna volatilidad más alta. Exacto. Pero, ¿me entendés? Tampoco sé si es la 100% correcta o la que realmente estoy haciendo bien. Esto de eficiencia que decís, claro. Y esta está buena, la verdad que no la tenía practicada. Ahí parece como también puede servir para un análisis. Sí, pensémoslo, que son diferentes o sea, no se chocan entre sí, son complementarios y sirven para tener información diferente, ¿no? Este método, la verdad que no es sencillo de tener ahí en una pantalla. Hoy es mucho más fácil calcularlo. Uno así también puede tener, yo acá corté la pantalla, pero ahora lo ponemos, puede tener las mariposas, puede tener los collars. Ahora voy a mostrar cómo es la matriz que yo tengo, que es básicamente muestra un poco de todo. Porque uno va viendo, digamos, yo cuando iba aprendiendo me refiero a se va familiarizando mucho con las relaciones de las operaciones en sí. Incluso hay arbitrajes porque, por ejemplo, acá uno puede ver que acá obviemos la liquidez por un momento, pero acá tenemos 9 y 12.50, o sea, el que vende en 12.50 está como Stolbizer, ya ganó, porque acá va a perder 10. Está bien, obviamente que esto no es tan líquido, no va a ser fácil. Pero a lo que voy es que es mucho el spread que hay acá. Hay mucho spread acá. Y ni hablar si ustedes lo hacen con el Standard & Poor's, que bueno, que ahora está teniendo algunos lotes, que también en el medio hay 40 puntos de spread. Bueno, pero digamos, hay mucho spread y la aproximación por la volatilidad es muy válida. Yo la uso también. De hecho, para hacer ratios y demás, y la volatilidad no le pifiás. O sea, porque cuando te dice que está barato, la cara está cara, pero ahí generalmente vas a un análisis de strike por strike. Acá estás viendo más un spread, la combinación de dos. Y hay un tema, la volatilidad, al no ser un fenómeno observable, digamos, vamos a decirle precios transparentes, ¿no? Precio transparente es el de pantalla. O sea, el strike 2.47 tiene precios transparentes, tiene un bid y un offer. El spread 2.47, 2.37 no tiene un precio transparente, porque es la consecuencia de dos precios transparentes. Entonces, en el mercado, generalmente, el que calculaba, y hoy es así en Argentina también, pero el que calcula más rápido es el que gana muchas veces, al menos en estas operaciones de arbitraje, ¿no? El que calcula más rápido cuando el papel está subiendo, ¿cuál es el spread más barato? Es el que gana. No, pensemos que cuando el mercado empieza a subir, ¿qué vemos? Vemos que el mercado se empieza a llevar lotes y el mercado va barriendo con los lotes más baratos siempre y va armando. Ahí tenemos como la biblioteca un poco repartida entre los que compran de frente y los que van armando bulls o bulles a medida que el precio avanza.
Y eso lo que están haciendo es moviendo todos los strikes hacia arriba, o sea, operando todos los offers, porque cuando uno ve un offer barato se lo lleva antes de que se lo lleven, porque uno generalmente cuando ves que el precio se mueve fuerte no te pones a franelear con el precio porque te lo van a sacar. Entonces ahí es a donde voy, que el que calcula primero gana, y tener esto te simplifica un poco ese cálculo. Las volatilidades no es un fenómeno observable, como decía, entonces depende de muchas variables. Por ejemplo, vos podés tener la misma volatilidad, pero claro, pasaron 4 días, el precio vale menos, la tasa de interés subió, pero la volatilidad es la misma, o cambió y el precio no cambió. Entonces, en definitiva, siempre hay como, esto es plata, y el que la puso, digamos, es el que dijo, estoy dispuesto a llevarme en este precio. Entonces eso tiene como un valor, una transparencia mayor, pero para mí son dos cosas que se complementan, ¿eh? No es una o la otra, sino que se complementa, y que de hecho desde la volatilidad se pueden hacer arbitrajes también, arbitrando la superficie o la curva, ¿no?, de la volatilidad. Nosotros acá, digamos, yo quería mostrar, antes de que pasemos a algunos ejemplos, bueno, esta es la matriz que también está subida ahí, que la idea es básicamente la misma. Tenemos el strike, tenemos los calls, acá tenemos los calls crudos, digamos, los puts, y después tenemos los spreads, en donde tenemos el cálculo entre dos. Bueno, acá están invertidos, por eso el símbolo, porque yo los cambio ahí. Y después tenemos las mariposas, y después tenemos los call cóndor y los put cóndor en este caso, ¿no? Las mariposas de este lado. Y esta matriz, bueno, de un pantallazo nos muestra un poco todos los, digamos, me ahorro el cuadrito, si se quiere, de doble entrada, que se me hace un poco más tedioso, y acá es como que tenemos, a golpe de vista, uno puede ver como dos mariposas, dos expresas en una mariposa, y dos mariposas hacen un call cóndor, y uno ahí puede saltear uno y incluso ver cómo está diseccionada la posición adentro, ¿no?, que nos sirve también para lo que vimos al principio, para llevar esa posición de riesgo. Después tenemos las estrategias principales, o las que yo creo que son las más, no sé si, sí, las más efectivas, diría, dependiendo del mercado. Las estrategias, como dijimos antes, son infinitas. Generalmente, sí, esta se hace a mano. Yo se los puedo pasar porque yo lo tengo, o sea, esta matriz yo la tengo colgada de Dentaku, entonces no necesitan nada. Yo se los puedo pasar, o se la copian la hoja, yo después se las paso y se la pueden copiar. En Dentaku les va a llevar los precios en tiempo real. Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo armar las operaciones, o cómo uno puede armar e ir gestionando las operaciones en base al... Vamos a hacer un repaso más que tenga a buscar un poco más de ver algún ejemplo, ¿no? Generalmente tenemos que determinar dos cosas en cualquier operación: la dirección del precio y la volatilidad. Y de acuerdo a eso vamos a definir cómo armar los spreads. Por ejemplo, nosotros, voy a ir acá, si nosotros tenemos una visión direccional del mercado, vamos a buscar, por ejemplo, hacer spreads con un delta de 25, generalmente. Algunos lo pueden hacer con más, con menos. Pero ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que un movimiento del mercado tenga un delta que acelera la posición. Acá tenemos, voy a hacer un comentario. Para estas cosas, muchas veces, para estas cosas es necesario conocer de las griegas y entender el gráfico de cómo funcionan las griegas, ¿no? O sea, cuál es el efecto que tiene cada griega en la estrategia. Generalmente uno eso no lo memoriza, o lo ideal sería que sí, pero quiero decir, uno no es que se lo memoriza un día para el otro, sino que va entendiendo cada una de las estrategias, cómo funciona mejor, y de ahí es un proceso, ¿no? Porque la verdad, bueno, son 4 gráficos, digamos, saquemos RAW, pero son 4 gráficos, y bueno, entender bien la dinámica y los detalles de cada una de las griegas
a veces parece como mucho, pero es costumbre. Y para esto tiene sentido conocer las griegas también, ¿no? Cuando uno busca una dirección del mercado va a buscar un delta alto, porque lo que queremos es que cuando el precio se mueva, nuestro spread gane dinero. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a ir a este caso, tenemos puts y tenemos calls. Y yo acá voy a tomar, por ejemplo, voy a agrandar un poco la hoja porque si no creo que no la van a ver. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de los calls y de los puts, en este caso, que es el ejercicio de octubre, que ya está como para dejarlo de lado, digamos. Pero si miramos el delta de las posiciones, entre la 2.17 y la 2.27 tenemos 25 deltas, más o menos. 2.27 y 2.37 hay otros 25. A medida que nos alejamos, hoy lo que sucede es que la curva se pone muy convexa, la curva del delta. Si vamos a diciembre, por ejemplo, vamos a ver que es mucho más suavizada esta curva, mucho más amplia. Y si queremos un movimiento, si nosotros pensamos que el mercado rebota mañana con el Standard & Poor's, lo que tenemos que buscar es un delta grande. Y por otro lado, necesitamos gamma, porque necesitamos que el mercado se acelere al alza. No queremos un gamma bajo. Entonces, en esa situación nos va a convenir, por ejemplo, operaciones con vencimiento más corto. El problema que vamos a tener es el ajuste de las posiciones. Yo generalmente, cuando faltan 20 días, 15 días, cierro las operaciones. Pero si nosotros tenemos una visión, una cosa es la visión general o la regla, ¿no? Bueno, cuando llega 20 días, 15, cierro las operaciones, listo. Paso a la siguiente. Yo tengo más un perfil de vender primas, no de comprarlas, de generar valor tiempo y manejar el riesgo. Eso es la generalidad. Después tenemos siempre excepciones. Entonces, si uno cree que mañana el mercado rebota porque va a salir un buen dato de inflación o por lo que fuere y Estados Unidos va a empujar el papel, y uno lo que quiere es capturar de la mejor forma posible ese movimiento del precio, lo que tiene que hacer es ir a un vencimiento cercano que va a tener un delta más grande y ese movimiento del papel lo va a convertir mucho más en movimiento el call. Y el delta el gamma va a ser mucho más alto. Si lo vemos acá, por ejemplo, en 2.27 es 2.50 y en este 2.27 es 87. Gamma nos va a dar esa aceleración de delta, ¿no? Al alza. Con lo cual, ante un movimiento del papel al alza, nuestra posición en octubre ganaría más que la misma posición en diciembre. Y si hacemos un spread, nos pasaría lo mismo. Ese spread capturaría mucho mejor esa diferencia. Entonces, por un lado tenemos la estimación de la dirección del precio. Por otro lado, tenemos que determinar la volatilidad, lo que pensamos que va a pasar con la volatilidad implícita. Con la volatilidad que el mercado le está asignando a las opciones. Si miramos este mercado, que ya estamos, como decimos, estamos a menos de 10 días del vencimiento, tenemos una volatilidad muy alta, en torno al 55%, podemos decir. Si hacemos el promedio estamos en 56%. Y si miramos el vencimiento de diciembre, bueno, están mucho menos, digamos. No, más o menos, está en 40 y pico, 48. La verdad que también es alta, 48 para diciembre. O sea, el mercado está estimando que el precio se puede mover casi un 50% de un año a año. De acá lo importante, más allá de uno tener razón o no, es cuál es la estimación. Si creemos que la volatilidad va a bajar y creemos que el precio va a subir, si creemos que el precio se va a mantener o no lo sabemos. Cuando no lo sabemos intentamos cubrirnos y cuando lo sabemos, bueno, operamos en esa forma direccional, ¿no? Tanto de la volatilidad como del precio.
Y hay algunos lineamientos o algunas líneas que son bastante clásicas para empezar un ejercicio o para poder manejarse mejor. Una de ellas es bastante clásico, el spread. Los spreads sirven mucho para ajustar posiciones. Por ejemplo, uno tiene una posición alcista y bueno, en vez de comprar obviamente calls de frente, compra un spread y después ese spread se puede ir reconvirtiendo en diferentes cosas. Generalmente uno lo va reconvirtiendo en una mariposa, en un ratio invertido, en un ratio de frente, digamos, vendiendo más lotes del de arriba. Si el mercado baja, uno muchas veces lo transforma en un ratio 2-1 o 3-1, con la idea también de bajar ese riesgo, ¿no? Porque también si no queda muy empinado. Entonces, ahí, exacto, voy a responder las consultas. ¿Gamma es la derivada de delta? Sí, exacto, es la que nos muestra cuánto va a valer delta mañana. Entonces, hay diferentes estrategias y hay algunas que son más fáciles de manejar que otras. Por ejemplo, el que vendió puts descubiertos, esto es algo que bueno, pasa acá también, ¿no? El agente de bolsa, a mí pasaba el otro día que había uno que me decía que no lo dejaban vender puts descubiertos, pero sí lo dejaban hacer un lanzamiento cubierto. Y bueno, el riesgo es exactamente el mismo. O sea, la verdad que es rarísimo, pero bueno, eso existe. Pero por ejemplo, un lanzamiento de puts genera toda una posición que después tiene que ver con el ejercicio de las acciones en caso de que el papel baje. Ese ejercicio genera un lanzamiento cubierto muchas veces o genera posiciones sintéticas hacia abajo. Yo ahora voy a hacer un comentario frente a los sintéticos, pero les voy a preguntar a ustedes en primer lugar. Lo vamos a dejar un poco, este comentario de los sintéticos lo dejo para después. Y les consulto a ustedes para tomar una posición modelo, algo que ustedes tengan ahí que hagan habitualmente, si alguno tiene alguna preferencia por alguna operación o cómo abren un vencimiento, si tienen alguna forma, algún método habitual para que repasemos. Quizá tienen alguna forma en la que lo abren y me dicen, sí, yo generalmente hablo con un ratio y me voy moviendo. Un ratio es una estrategia muy versátil, un straddle. Y ahora, Nico, que las tasas están muchísimas. En el caso mío, hago un ratio invertido, coloco a tasa y en el medio, que me pega la parte negativa, digamos, perdería en el finish, empiezo a tratar de ir metiendo mariposas a medida que voy transitando el ejercicio. A veces sale bien, a veces sale mal y tengo que corregir, pero como están las tasas muy altas, un poco lo que dijiste vos, yo vendo prima y vendo tasa y después tratar de corregir. Claro. Sí. Al menos este último ejercicio y algo en agosto también. Sí, es que a mí... Puede cambiar el juego también, ¿no? Exacto. No, estoy de acuerdo. A mí me parece que el ratio... la verdad es que el ratio invertido tiene una particularidad que es muy interesante, porque el ratio invertido, primero, con que no pongas plata estás bien, digamos, a diferencia del ratio frontal, ¿no? Cuando uno hace un ratio 1 contra 2, tenés un riesgo indefinido al alza, entonces uno ahí, bueno, le pide un poco más, se pone más exigente con el ratio por ahí. Pero el ratio invertido genera una posición además long gamma, ¿no? Entonces, si uno neutraliza el delta, es decir, buscas una estrategia en donde no mirás ni siquiera el precio, mirás el delta, el valor tiempo, o sea, el paso del tiempo que vas a ir pagando por la posición, que si la tenés neutral no tenés que tener mayores problemas, pero en el medio tenés esa panza hacia abajo, digamos, la pérdida máxima. El neutralizar el delta te va generando que vos comprás a la baja y vendés al alza. O sea, vas a comprar en los rallies, vas a comprar cuando el papel baja y vas a estar vendiendo en los rallies, ¿no? Entonces de una forma muy metódica uno puede
gestionar una posición en un mercado lateral o un mercado alcista también, de una forma muy eficiente, digamos, muy metódica y sin riesgos descubiertos ni al alza ni a la baja. La mariposa también, la mariposa tiene la particularidad de tener esas tres, al tener esos lotes, uno puede, al tener 3 lotes, tener uno comprado, 2 vendidos y 1 comprado, generalmente uno tiene ahí una estructura en donde si uno va siguiendo el precio de las mariposas, apoyándose en lo que vimos antes, o en algún otro método, siempre permite hacer ciertos ajustes, ¿no? Y cierta metamorfosis, digamos, de la posición en el medio del vencimiento. Claro. Y los ratios, yo arranco con ratios muchas veces, o con straddles. La verdad es que arranco con ratios, pero hoy la verdad el negocio para mí el negocio hoy está en vender primas y, digamos, no cagarla en el medio, vender primas, cubrir el riesgo, pero esas primas la verdad es que tienen una tasa muy alta. Entonces, como en el ratio a veces le agrego alguna venta de puts y alguna cosa así. Y después lo que voy haciendo es, a medida que el mercado se va moviendo hacia abajo, o hacia abajo, hacia arriba, digamos, lo que voy tratando de hacer es comprando. La forma en la que tengo de ajustar las posiciones yo es comprando spreads generalmente. Ahí lo que podemos hacer, por ejemplo, es, yo acá tengo cosas que voy anotando. Esta es una hoja borrador. Entonces, vamos a anotar por ejemplo, voy a anotar para diciembre una operación. No, vamos a hacer así. Vamos a ponerle por ejemplo, hay estrategias. Yo creo que las estrategias descubiertas son realmente generan una rentabilidad más rápido. Esa es la ventaja que tienen. El problema es que tienen una volatilidad un poco mayor y hay que tener mucho cuidado con las garantías que se vuelan rápido. Generalmente yo creo que lo conveniente es lo ideal, digamos, es tener ratios que sean de 1 a 2 o menos, ¿no? Yo no escuché, perdón, A ver, ahí estoy. Perdón, soy yo el único que no escucha. A ver, ¿a quién no escucho? Si podés. No, yo no escuché, perdón. Ahí estoy viendo que me hicieron una consulta. A ver, dame un segundo que debe ser algo mío entonces. Si todos lo escuchan y no yo. A ver ahora. Hola. Sí, ahí está, perfecto, era yo. No, que justo cuando decías recién de que estarás faltando 15 o 20 días al cierre del ejercicio,
En mi caso es un gran tema, que los ejercicios llego bien al cierre y ya cuando empiezo a toquetear, viste, uno empieza ya a tener errores. Entonces, ahí la pregunta es, vos los cierres de los ejercicios, ¿cómo los encarás? ¿En qué te basás para ir cerrando y no tratar de disminuir las ganancias que llegas a tener o incrementar las pérdidas en caso de que ya hayan tenido algún cisne negro? Pero para mí es el gran tema el cierre del ejercicio. Es como que arranco bien, voy bien, lo llevo el día a día al mercado, el precio y demás, llegando a no sé, viste lo que pasó ayer, por ejemplo, yo había hecho un trade ahí para seguir el precio y salió el Banco de Inglaterra a decir que el viernes los fondos tienen que acomodar todo y hubo una baja ahí intraday terrible y me desacomodó unos lotes y bueno, ya empezás a toquetear y eso, ¿cómo lo encarás? ¿O dónde te basás para cerrar y decir, che, acomodo esto así y ya lo dejo que vaya, que muera en el finish? No sé si se entendió la pregunta. Sí. A ver, hay un tema. Como decíamos antes, ¿no? Si uno quiere capturar la dirección del precio, conviene usar los vencimientos más cercanos. Eso es en favor y en contra, ¿no? Entonces, cuando uno entra en los últimos días del vencimiento, es un poco una lotería. Ese es un factor que es innegable, digamos. Sucede así. La forma de neutralizarlo o de ir capturando las ganancias es, digamos, no hay una única, pero es un método, una forma de ir buscándolo, en donde lo que tenemos que ir buscando, lo ideal es ir cerrando antes y después ir bloqueando las ganancias con diferentes operaciones, basándonos un poco en el sistema que vimos al principio. Entonces el sistema de irse acomodando de acuerdo a la diferente visión de mercado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, siempre sobre el vencimiento es mucho más difícil todos los acomodos, con lo cual ahí ya cuando uno está con posiciones vendidas, conviene ir roleándolas al mes que viene. Y después, la verdad es que hay mucho trabajo generalmente de sintéticos. Por ejemplo, una cosa que yo hago antes de los vencimientos, que suelo hacer, porque acá depende mucho acá depende mucho del perfil también. Y acá me refiero al perfil, a la estrategia, donde uno se sienta cómodo. Porque uno en opciones puede ser un inversor, que acá estoy leyendo el caso, no digo que lo sea, estoy leyendo el caso de Ale y dice que él hace un Iron Condor y cobra en garantía, lo cual me parece perfecto y yo calculo que así duerme tranquilo y está perfecto. Pero hay posiciones que tenés que seguirlas más de cerca, hay posiciones que podés hacer esto. A mí me parece que hoy el Iron Condor a mí siempre me gustó, me parece que es una buena estrategia, que además te permite, si el papel sube, jugar con, si está subiendo, con recomprar o vender algún put de los que tenés comprados, y si vuelve a bajar volvés a recomprar y lo volviste a armar. O sea, te permite ese juego, que además uno lo puede estructurar y que sea algo metódico. Pero volviendo al caso anterior, cuando el mercado o cuando estás llegando al vencimiento, generalmente yo suelo usar, o sea, voy cambiando la forma de ver el mercado. O sea, dejo solamente que venzan las que están lejos del dinero, las que quedan ya lejos, que creo que no me van a ejercer, y voy poniéndole tapa al vencimiento. O sea, voy tapando las operaciones. ¿Cómo las voy tapando? Generalmente armando spreads. Supongamos que tengo este ratio, este ratio que vemos en pantalla, ¿no? Entonces es 1:2 este ratio. La verdad no es una posición de las más cómodas, o sea, en cuanto a 1:2. Después queda 3:1 también, o 1:3, ¿no? Con lo cual, nada, estás bárbaro, pero si te llega a subir 10 mangos o si estabas vendido y te bajó 10 mangos, estás en problemas. Y 10 mangos no es una locura para Galicia. O sea, estamos hablando de que el día promedio es un 2-3% y son 6-7 mangos. En esa situación, lo que uno puede hacer es ir comprando o vendiendo spreads, ¿no? Esto no es el secreto de nada, sino que simplemente es
ver un método para neutralizar lo que uno va haciendo es esa relación. Cuando vos comprás un spread, supongamos que vamos a abrir otra vez esta. Voy a abrir acá y voy a limpiar un poco esta hoja, así no nos hace ruido todo lo que está metido acá. Bueno, me equivoqué. Vamos a agregarlo así. Entonces, los spreads tienen la ventaja de que si nosotros tenemos que pensarlo en unidades delta, el riesgo de la dirección del precio tiene que ver con el delta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es bajar el delta. Y bajar el delta de la forma más económica posible, o sea, pagando la menor cantidad de teta, que es el valor tiempo. Entonces nosotros necesitamos conseguir delta y pagar bajo teta. Esa básicamente es el tema o el problema que estamos teniendo y que hay que resolver. El spread frente, por ejemplo, porque uno podría decir, bueno, si tengo un ratio 1:2, lo que hago es, de esos dos que tengo vendidos, compro una parte, por ejemplo. El problema es que esa compra, supongamos que tenemos, no sé, 500 contra 1000. Entonces de esos 1000 podemos comprar 250 y nos quedan 500 contra 250. 500 contra 750. Sería una posición más cómoda. El problema es que eso es muy caro en términos de precio, ¿no? Entonces esto le vamos a poner ratio 1. Ratio 1. Y a este le vamos a poner, por ejemplo, tenemos este ratio tiene el primer problema, yo lo armé así a propósito, pero el primer problema que tiene es que vamos a guardarlo así, esto hay que borrarlo, es que estos strikes están muy pegados. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay suficiente diferencial de delta y la curva nos va a quedar bastante empinada, ¿no? Y si nosotros, nuestra idea, que no es lo más recomendable, era que el papel al vencimiento esté en esta zona de acá, va a ser muy difícil. Tendríamos que tener un spread en el medio, un espacio en el medio. Si nosotros quisiéramos ajustar esta posición, lo que podemos hacer es estar comprando la 2.47, por ejemplo, y vendiendo la 2.57. Entonces es como que vamos a ir ajustando nuestra posición, cubriendo el riesgo, pero nos va a ir saliendo, en este caso, mucho más barato hacerlo. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces nosotros hacemos con 250. Perdón, acá puse. Puse el otro vencimiento. Después hay estrategias que por ahí son más puntuales para cerca del vencimiento, ¿no? Por ejemplo, cerca del vencimiento hay muchos o algunos tienden a comprar un call. Por ejemplo, una estrategia común es comprar calls. Entonces, para alguien que compra calls porque cree que el mercado, por ejemplo, va a rebotar mañana, una estrategia que funciona en Argentina, y es así, la verdad que es bastante, podemos decir, metódica, o no digo sistemática, que uno la va a hacer con los ojos cerrados, pero sí que lo puede tener ahí en la caja de herramientas, es vender o comprar un call sintético. Así, en vez de comprar el call y pagar por el call, uno compra el papel y vende un put. Uno tiene el costo financiero del papel frente al del call. En el call tenemos un costo financiero determinado y en el papel tenemos un costo financiero diferente. Pero si analizamos el gráfico de payoff,
por ejemplo, entre uno y el otro es lo mismo. Pero si miramos la posición y la analizamos más en detalle, lo que vamos a ver es que el costo financiero en el caso del papel se suma día a día. No es como en el caso de los calls que los pagamos y bueno, se va a restar día a día. Pero en el caso de un put que incluso está bajo la par, lo estamos comprando bajo la par, estamos comprando el papel y si el papel sube vamos a ganar más. En el caso de esa estrategia se llama alquilar un call, básicamente, o yo la conozco con ese nombre, ¿no? Alquilar un call, porque vos estás comprando el put y comprando el papel a la espera de un movimiento direccional y no necesitas comprar el call, y lo que haces es esperás ese movimiento y vendés, y ese costo financiero, si querés, lo vas a ir teniendo día a día, pero no lo vas a estar pagando todo junto. Entonces son dos formas diferentes de hacer básicamente la misma operación. Otra operación es armar un ratio, que también funciona bastante, también cuando se acerca el vencimiento, armar un ratio un ratio así frontal, en donde lo que vamos haciendo es ajustando las bases, porque el valor tiempo se pierde tan rápido en las bases que están fuera del dinero, que casi que se va haciendo un ajuste diario, y son estrategias que no digo que son intradiarias, pero muchas veces duran 2 o 3 días y uno lo que va haciendo es ajustando el ratio como se va moviendo el papel, ¿no? En este caso, lo que yo hice, en este ejemplo que estaba haciendo, que hicimos 1000 lotes comprados y 2000 vendidos. Después lo que voy haciendo es, en este caso, yo recompré lo vendido. Pero uno podría hacerlo, al recomprar lo vendido, lo que estamos haciendo, voy a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacerlo 257, 267. Ahí se lió. De 57, 267, y esto lo dejamos así. Acá es casi imperceptible. En términos de delta se sumaron 1800 deltas. Esto es lo que quería mostrar. Se suman 1800 deltas y se restan 500 teta. Entonces, de esta forma, vamos a poner un número más grande del spread fui muy conservador. Uno de esta forma lo que va haciendo es ajustando la posición sin necesidad de cerrar lo que ya tenías, sin necesidad de cerrar lo que tenías abierto, pero esto conviene hacerlo unos días antes. O sea, estos movimientos, cuando uno tiene un ratio y se mueve a favor, a veces uno tiene la opción de ir cerrando el ratio o de ir haciendo esta metamorfosis, llamémosle, ¿no? Generalmente es más beneficioso hacer esto. En este caso, ahí nosotros compramos 5000 deltas y el costo es de 1600 teta. Este es el costo del paso del tiempo, que es el que nos importa, más que del débito o del crédito. Y lo que vamos a ir logrando es que esta curva se vaya aplanando. Entonces, bueno, el que hace esta estrategia sabe que el precio, si se va hacia arriba, en este caso el delta y las garantías van a ser cada vez mayores. Por el contrario, si hacemos un ratio invertido, que es una estrategia, a mí me gusta bastante. Yo la había hecho creo que en febrero. Y bueno, ahora esta posición me quedó inversa, pero no importa. A ver qué hice.
No, a ver si puse algo mal. Vamos a cambiarlo acá por las dudas. Ahí está. Y ahora sí. Ah, no, tengo que... Qué boludo. Bueno, el ratio invertido en este caso nos da... Lo que pasa es que tengo la otra estrategia ahí que está sacándome crédito. Tenemos que poner 1000 acá, 2000 acá. Y para que no se me vaya la pata lo voy a dejar así. Entonces acá muchas veces verlo así nos genera... yo no soy muy fanático de estos gráficos, son mejor que nada obviamente, pero mirar la línea azul muchas veces confunde. O sea, hay que mirar, yo miro la roja que es el teórico y la azul, ¿no? Las dos, pero la verdad es que lo que va a suceder mañana es lo del azul, no lo de la roja. Entonces, si bien sabemos que al vencimiento vamos a estar en la azul, para el vencimiento, para el trader activo falta mucho. Para el que está moviéndose en la posición y lo que hacemos es lo que vimos en la... Si nosotros hacemos lo que vimos antes, básicamente lo que vamos a tener acá son 2000 lotes, 1000 lotes o 1000 calls, ¿no? Largos. Y si nosotros tenemos que neutralizar estos 1000 calls porque nos queremos dar vuelta o porque venimos ganando, entonces queremos bloquear ganancias, lo que podemos hacer es operar un call sintético, vender calls sintéticos, por ejemplo. Entonces, si nosotros quisiéramos vender call sintético, bueno, acá vamos a repasar lo que nosotros decíamos antes, que es vender el subyacente y vender puts. Entonces, de esa forma uno puede ir bloqueando ganancias. Y después, bueno, si uno tiene una visión del mercado, siempre lo más eficiente es ir acomodándose como se vaya moviendo el mercado. Eso genera un problema que es la acumulación de posiciones y que después, antes del vencimiento, hay que irla cerrando. Y a veces cuando no hay mucha liquidez se pone un poco difícil. Principalmente yo creo que es eso. Secreto... ok, ahí estoy viendo. Lo que es el manejo de las posiciones en sí, o sea, de cómo manejar, por ejemplo, yo puedo decir algunas cosas que se me ocurren, no siempre hay estrategias nuevas, pero cuando uno tiene un front ratio, digamos, como el que veíamos antes, es como que siempre que entramos en una operación, yo lo que sí diría es que tenemos que tener un plan A y un plan B, y tenemos que tener una idea de qué vamos a hacer si el papel sube y qué vamos a hacer si el papel baja, ¿no? Y definir algunas zonas en donde nos vamos a mover. Por ejemplo, con un ratio, yo voy a tomar este ejemplo. Si uno tiene un spread, por ejemplo, alcista, un spread de calls alcista y el papel se mueve hacia arriba, uno lo que puede hacer es una mariposa con el spread del medio, ¿no? Uno tiene la 2.37 y la 2.57. El papel se mueve al alza. No es necesario que se llene el bull, ni mucho menos. Cuando llega al 50% de ganancia, ya lo conveniente generalmente es cerrar o moverse. ¿Por qué lo conveniente es moverse? Y porque si al principio arriesgamos 10 para ganar 10, ahora estaríamos arriesgando 5 para ganar 5. Pero cuando ganemos un peso más, vamos a estar arriesgando los 6 que ya tenemos para ganar 4. Entonces ahí la relación de ganancia-pérdida se va a alterar. Y nos conviene, yo creo que nos conviene en ese caso cerrar la posición. Estadísticamente conviene cerrar la posición. Yo tengo un problema con las cuentas siempre. Y eso no sé qué hice encima acá.
Vamos a anotarla, a ver, en esta. Tengo un montón de estas de Entaco. Y encima que tengo problema con, tengo varias cuentas, cuando se actualiza se alteran. ¿Cómo puede ser? Entonces, bueno, por ejemplo, sí, yo, a ver, volviendo al caso de las bueno, esta era una estrategia de un ejemplo que habíamos hecho, que no me acuerdo en dónde fue, cuándo fue, creo que fue en Trader Pro que lo estábamos viendo. Acá tengo algunas cosas que me van pasando. Entonces, generalmente yo creo que hoy la estrategia, la verdad, es que tiene que ser recaudar primas y colocarlas. Me parece que ese es el... Y después, bueno, hay algunas cosas que son... Hay las estrategias que son vendidas, uno sabe que va a estar perdiendo siempre, generalmente, al principio, y que recién ya avanzado el vencimiento es cuando se empieza a ganar, ¿no? Eso es así, no hay mucho que... No sé si tienen alguna consulta en cuanto al manejo de estrategias de algo, acá puse mal esto, de alguna en particular, o quieran preguntar algo y lo repasamos. Si no, yo les voy a dar algunas ideas que la verdad es que las pensaba profundizar en la masterclass, que es donde la verdad ahí está, la idea era ahí profundizarlo más porque es armar el ejercicio e ir viendo paso a paso qué es lo que conviene hacer, pero diferentes alternativas y demás. Pero sí uno puede tener algunas ideas que son máster, digamos, algunas ideas así a grandes rasgos. Yo lo que diría es que si uno tiene un bull spread, uno lo que puede hacer es tranquilamente transformarla, si se mueve a favor, en una mariposa. Porque no es tan fácil cuando se mueve a favor manejarla bien tampoco. O sea, son dos cosas importantes. Saber manejar la posición cuando se mueve a favor y saber manejarla cuando se mueve en contra. Porque cuando se mueve a favor lo que genera es que uno eficientiza mucho la rentabilidad. Si no, uno termina cerrando una operación y bueno, y terminó ahí. Entonces vamos a repasar. Un ratio, por ejemplo, cuando se mueve a favor de uno puede armar una mariposa comprando esta pata que está que nos queda del lado, la pata que nos queda vendida, por ejemplo. Entonces uno puede armar strangles. En cualquier momento de la estrategia uno puede tender a armar un strangle. Acá tenemos... Si el papel se mueve hacia arriba, con este call uno puede armar un strangle vendido, uno puede armar un strangle comprado, dependiendo de la posición que tenga. Generalmente, yo la verdad me baso más en soportes y resistencias en estos casos. Entonces lo que voy haciendo es moviéndome, nos vamos moviendo de acuerdo, por ejemplo, en este caso... Uno está en una zona de soporte, hay que ver qué pasa mañana. Yo creo que va a haber volatilidad y hay que ver qué pasa mañana, ¿no? Pero durante toda esta suba, que yo tuve strangles, sí, toda esta suba a mí me agarró vendido con strangles y no hubo mayores, la verdad es que no hubo mayores problemas. Y esta vez yo había preparado un ejemplo de esta suba y un ejemplo, bueno, en estos ajustes de acá, ¿no? Porque una cosa es ver el ajuste en el precio y otra cosa es verlo desde cuando la posición, el gamma de la posición. Si ustedes están vendidos, el delta acá les va a dar un delta negativo, con lo cual los va a hacer comprar.
si ustedes están con long gamma, acá los va a hacer vender y acá los va a hacer comprar. Esa es la diferencia. El problema es que, bueno, la contraparte de esto, la contrapartida de esto es que tienen la posición teta, que es la que va a perder valor tiempo, ¿no? Entonces no es... en definitiva, esto les termina solventando el costo de tener una posición comprada. Pero si el papel no tiene volatilidad, no es un gana-gana tampoco. Ahí lo que hay que definir bien es en qué momentos uno compra y en qué momentos uno compra y uno ajusta el delta. Porque el delta se puede ajustar por número fijo, por ejemplo, cada 5 pesos, cada 3 pesos, o ajustarlo por unidades delta. 5.000 delta, 6.000 delta, 1.000 delta, 200. Lo que uno quiera en ese caso. O lo que uno quiera o lo que uno le convenga. Yo creo que dependiendo la posición y el perfil, cuando uno tiene una cuenta más chica hay que estar mucho más atento al delta. Esa es la realidad. Hay que ser más consciente del delta y de las garantías. Entonces, como estrategia... Sí, sí, claro. Si yo veo, pongámosle que el papel ahora, estos días ha estado cayéndose y veo todavía un escenario donde aparentemente todavía no tiene mucho indicio de querer subir. Yo para plantear diciembre, para hacerla simple, plantearía un bear con L para hacer, o eso medio independiente, por si después cambio el papel, no sé, o después puedo irlo corrigiendo. Y en el caso que yo elija, por ejemplo, un bear, si tiene que estar el papel en donde estaría la inclinación de la curva, digamos, del bear, o es indistinto, se puede hacer en la parte recta, digamos, de la estrategia. Eso es lo que no me queda claro. Mira, yo te diría... vamos a mirar acá el monitor. Diciembre, por ejemplo. Entonces, generalmente, sí, a ver, vos podés hacer el bear, si la ves para abajo, digamos, está perfecto. Para arreglarlo tenés tiempo y tenés formas. No es la estrategia más fácil de arreglar, pero todo se puede arreglar. Entonces, lo más conveniente, generalmente acá empezamos a jugar con el precio de los spreads. ¿Cuánto vale el put? ¿Cuánto vale el calls? ¿No? Entonces, por ejemplo, en este caso, si uno quiere hacer un bear, vamos a suponer que uno lo hace 2.37, 2.27. La verdad que en este caso tendríamos que estar, bueno, estás cobrando, en diciembre estás cobrando, está bien, tenés que vender al offer y comprar al bid, ¿no? Que no va a ser así, pero estás cobrando casi 9, 8. Lo que tendrías que buscar como relación, acá hay dos variables. Acá tenés la probabilidad de que ocurra lo que vos esperás y la prima que estás cobrando, ¿no? Y eso tiene que tener una relación. Lo que te puedo decir así como una regla memotécnica es que vos cuando vendés un bear te conviene cobrar 1/3 del spread como mínimo. Si cobras más, mejor. Pero 1/3 del spread. Entonces generalmente eso te lleva a que el strike que vendés está cerca del dinero. Por ejemplo, hoy uno lo podría hacer con una base 2.37, vender la 2.37 y comprar la 2.47, y esto te está dando, en el peor de los casos, 4 pesos. 4 pesos es el 40% de la diferencia de strikes, ¿no? No es un mal número, ese es un buen número. O sea, de hecho, por ahí, yo te doy mi visión, por ahí yo no sé cómo va a estar a diciembre realmente, no la veo ni alcista ni bajista, pero es una estrategia que yo haría, porque realmente me parece que
que lo paga, digamos, lo que estás cobrando de prima lo vale. Básicamente el cálculo que hago es esto: si haces lo mismo 20 veces, te vas a equivocar 10, pero menos de 10, te vas a equivocar mucho menos por la probabilidad, y vas a tener una esperanza matemática positiva. De hecho, mirando estos números, la 247 y la 257 también estás cobrando 4 mangos y estás más lejos todavía. Ya la 257, 267 son 3. Estoy tomando un mercado intermedio, ¿no? Pero a mí me parece que acá se pone interesante, me da la sensación la 247, 257 o 237, 247, porque tienen buena relación de primas. Si miramos acá creo que no lo pasé todavía. No sé si lo tengo acá. Pero es una buena relación de primas. Así como si uno tiene que comprar el spread, porque lo quiere hacer, a ver si yo acá puse, porque estos días estuve cambiando varias cosas y no sé dónde me quedaron. Pero bueno, acá tengo los spreads de nuevo. Sí, el 237, 247 es interesante. Y de hecho acá lo que podemos ver, estoy mirando, a ver si está. Sí, y si uno tiene que comprar el spread, lo conveniente generalmente es hacerlo con alguna base dentro del dinero, porque ahí lo que buscamos es no pagar valor tiempo, no pagar el valor teta. Teta es lo que va a perder la prima por el paso del tiempo. Entonces buscamos que ese valor sea el mínimo posible. Porque... ITM, OTM. Claro, entonces la primera sería ITM y la segunda OTM, generalmente. Y dejas una... Esto se puede ver en el momento, pero generalmente dejas una en el medio y te queda un spread un poco más ancho y te queda con mejor probabilidad de éxito. Y la verdad es que el tiempo, o sea, la depreciación que vas a ver en el día a día va a ser mucho menor. Porque si no, lo que te pasa con los spreads cuando uno está comprado, hay diferentes formas de configurarlo. Eso todo depende de lo que uno esté buscando en el precio. Pero si uno lo hace OTM, por ejemplo, hoy compras la 247 y la 257, lo que va a suceder es que si el precio no llega, el valor tiempo empieza a pesar mucho más que la aceleración. Incluso si el papel va subiendo, el valor tiempo empieza a pesar más que lo que sube el papel. Hoy a diciembre todavía faltan 60 días, entonces está en un momento que se puede hacer. Pero si ya faltan 40 días y demás, ahí el valor tiempo pega mucho más. No conviene. Uno cuando hace un spread de crédito, o sea, de débito, cuando tiene que pagar, generalmente el ajuste siempre se hace del lado vendido. Entonces lo que uno va haciendo, por ejemplo, es vendiendo bases o vendiendo más arriba y ese spread de débito se va convirtiendo en un ratio. Lo mismo que va sucediendo con el ratio invertido, ¿no? Cuando uno tiene un ratio como veíamos antes, en donde tenemos una posición invertida, lo voy a invertir acá para que nos quede. Cuando el precio se va moviendo y por ahí no va llegando al precio que nosotros queremos, lo que hacemos es vamos recomprando o vendiendo más lotes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una posición así.
En esta posición, si el papel no se mueve hacia donde nosotros queremos de una forma relativamente rápida, lo que vamos a ver es que el puntito, digamos, nuestro P&L se viene hacia este lado. Entonces, para que no nos suceda esto, lo que podemos ir haciendo, una opción sería ir vendiendo esto, pero generalmente tratamos de evitar el comprar y el vender lo que ya hicimos, sino lo que se va haciendo acá es, una opción es ir vendiendo puts, entonces vamos a subir esta parte de acá. La otra opción es ir vendiendo bears, como decías vos recién, que uno lo puede vender más abajo, lo puede vender más arriba, y lo que vamos haciendo es subiendo y administrando la posición en donde estamos ahora y en donde creemos que podemos estar en los próximos días, ¿no? Esas son gestiones más activas. Lo que tenemos que buscar es no hacer generalmente grandes movimientos, o sea, y tener una visión, digamos, clara del mercado. Por ahí parece no me refiero a tener razón en lo que va a pasar, me refiero a una visión en donde, si miramos el mercado, por ejemplo, digamos, bueno, esta es una zona de soporte, vamos a checar la zona de soporte, podríamos decir que esto es una zona de soporte, o no, podemos decir que el papel va hacia abajo porque creemos que va hacia abajo, no necesitamos hacer análisis técnico, la verdad, pero podemos decir, mira, el papel está flojo y va para abajo, y si rompe X zona, no sé, podemos poner, por decir algo, esta zona, ajusto, y de acá para abajo no ajusto. Lo importante es hacer algo así y respetarlo. Respetarlo, porque si no lo respetamos empezamos a generar operaciones y lo que tenemos es una posición alcista que se torna bajista, que se pone alcista, que se pone bajista, y ahí es donde todos pierden. O donde todos, sí, es cuando las operaciones salen mal, digamos. Entonces uno tiene que tener planificado. Sí, ajusto y ya uno puede tener más o menos pensado cómo va a ajustar, ¿no? O sea, si uno hace un bear porque cree que va para abajo, supongamos, lo que hablábamos recién, y el papel vemos que empieza a subir, o ves que empieza a subir, y ves que llega, generalmente la ventaja de estos stop loss es que se hacen sobre la misma posición de opciones. Entonces, si vos tenés un bear que es 2.47, 2.57, el momento de ajustar es cuando el papel llega a 2.47. Antes no te conviene ajustar, salvo que cambie de forma de ver el mercado, pero a nivel probabilidades no te conviene ajustar antes, porque lo voy a anotar por acá, ¿no? Pensemos esto, la distribución de los precios estadística, ¿no? Imaginemos que esto es una campana de Gauss. Este puntito acá donde está el precio ahora, y acá uno tiene el spread, ¿no? Esta es la zona del spread, 2.47, 2.57, y el precio viene así, viene subiendo. En este punto de acá, 2.47, tenemos 50% de probabilidades de que vaya para arriba o de que vaya para abajo. Esa es la realidad. Entonces, en esta zona de acá no conviene ajustar, porque tenemos las probabilidades a favor. En esta zona ya empieza a convenir ajustar. Muchas veces, como el ajuste no es eficiente o no es lo que nosotros quisiéramos, incluso es mejor no ajustar. Porque de acá hay un 50% de las veces todavía que el mercado va a terminar del lado de abajo y vamos a haber ganado la posición inicial. Y hay un 50% de las veces que no. Pero la realidad es que